Existe una pregunta que ha recorrido la historia de la humanidad. Una pregunta que se formula en las noches de insomnio, en los momentos de crisis, en los segundos de silencio más profundo. Una pregunta que no distingue entre el que asiste a la iglesia cada domingo y el que nunca ha abierto una Biblia. Es una pregunta sencilla en apariencia, pero devastadora en su alcance. ¿Y si Dios realmente está ahí, viéndolo todo? No es una pregunta teológica. Es existencial, personal, aterradora. Porque si la respuesta es sí, entonces todo cambia. Absolutamente todo. Hoy quiero contarte dos historias. Dos personas. Dos caminos. Una misma pregunta. Y un encuentro que ninguno de los dos esperaba. Samuel, el creyente que dejó de creer. Samuel creció entre himnos y versículos bíblicos. Su madre lo despertaba con oraciones. Su padre leía la Biblia cada noche en la mesa del comedor. Los domingos eran sagrados, iglesia por la mañana, escuela dominical por la tarde, estudio bíblico por la noche. Conocía las historias de memoria. Podía recitar salmos completos. Sabía exactamente qué decir, cuándo inclinar la cabeza, cuándo levantar las manos. Pero algo se rompió en el camino. No fue un momento dramático. No hubo una crisis de fe explosiva. Fue más sutil, más peligroso. Fue la lenta erosión de lo sagrado bajo el peso de la rutina. Las oraciones se volvieron mecánicas. Los sermones, repetitivos. La fe, un disfraz que se ponía los domingos y se quitaba los lunes. A los 32 años, Samuel ya no estaba seguro de que creía realmente. Seguía yendo a la iglesia ocasionalmente, más por costumbre que por convicción. Seguía diciendo Dios te bendiga porque sonaba bien. Seguía celebrando la Navidad y la Semana Santa. Pero en su interior, Dios se había convertido en una idea lejana. Un concepto abstracto. Un recuerdo de infancia. Si Dios existe, pensaba, claramente tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por mí. Vivía bien. Tenía un buen trabajo, un apartamento cómodo, amigos, planes. No era infeliz. Simplemente, estaba. Existía. Funcionaba. Hasta aquella noche de octubre. No había nada especial en ese día. Había trabajado, cenado, visto algo en la televisión. Pero cuando apagó las luces y se acostó, algo pesado se instaló en su pecho. No era ansiedad. No era tristeza. Era algo más profundo. Era la pregunta. Surgió de la nada, o quizás de ese lugar del alma que llevamos años ignorando. ¿Y si Dios está ahí, y ha visto todo? ¿Cada momento que lo ignoraste? ¿Cada vez que escogiste el silencio? ¿Cada decisión que tomaste como si Él no importara? Samuel trató de sacudirse la idea. Encendió la luz. Revisó su teléfono. Buscó cualquier distracción. Pero la pregunta persistía, cada vez más clara, cada vez más insistente. ¿Y si nunca te dejó, incluso cuando tú lo dejaste a Él? Esa noche, Samuel no pudo dormir. Lucía, la atea que nunca creyó. Al otro lado de la ciudad, Lucía tenía su propia batalla. Ella nunca había creído. No era rebeldía ni trauma. Simplemente, nunca había encontrado razones para creer. Su familia no era religiosa. La ciencia le daba respuestas. La lógica le daba estructura. Dios, para ella, era una muleta psicológica. Un placebo para quienes no podían enfrentar la realidad dura y fría de la existencia. Nacemos, vivimos, morimos, y no hay nada más. No juzgaba a los creyentes,
pero tampoco los entendía. Si necesitas creer en algo invisible para ser feliz, pensaba, adelante. Pero yo estoy bien sin eso. Y lo estaba. O eso creía. Hasta que la vida, como suele hacer, la golpeó sin aviso. Primero fue su madre, diagnosticada con una enfermedad terminal. Luego su relación de 5 años, que terminó de la forma más dolorosa posible. Después su trabajo, donde un error que no fue suyo terminó costándole su posición. En 3 meses, todo lo que definía su vida se desmoronó. Y Lucía, la mujer racional, la mujer fuerte, la mujer que no necesitaba a Dios, se encontró llorando en el suelo de su apartamento a las 3 de la mañana, completamente rota. No había a quien llamar. No había palabras de consuelo que funcionaran. Los consejos de sus amigos sonaban vacíos. Los libros de autoayuda eran insultos. En ese momento de absoluta desesperación, algo extraño sucedió. No fue una voz. No fue una visión. No fue nada místico. Fue simplemente una pausa. Una calma inexplicable en medio de la tormenta. Como si alguien hubiese entrado silenciosamente a la habitación y se hubiese sentado a su lado. Y entonces, la pregunta llegó a ella también, susurrada desde algún lugar profundo de su ser. ¿Y si no estás sola? ¿Y si hay alguien que te sostiene incluso ahora? Lucía sacudió la cabeza. Es mi mente jugándome trucos, pensó. Es la desesperación buscando consuelo fácil. Pero la pregunta no se fue. Y con ella, vino otra. ¿Y si Dios existe, y nunca te ha soltado, ni siquiera cuando tú nunca lo buscaste? El terror compartido. ¿Por qué aterra tanto esta pregunta? Porque obliga a confrontar algo que hemos evitado toda la vida. Para el creyente como Samuel, la pregunta aterra porque revela la hipocresía. Si Dios está ahí, viéndolo todo, entonces no puedes seguir jugando a 2 mundos. No puedes seguir viviendo como si tu fe fuera un accesorio que te pones cuando conviene. Si Dios está ahí, entonces cada silencio deliberado fue escuchado. Cada puerta que le cerraste, Él la vio. Cada vez que escogiste tu voluntad sobre la suya, Él estuvo presente. Y sin embargo, siguió ahí. Esperando. Eso aterra porque revela algo aún más profundo, su amor inquebrantable, que contrasta brutalmente con nuestra frialdad. Para la atea como Lucía, la pregunta aterra por razones diferentes pero igualmente poderosas. Si Dios existe, entonces la vida no es solo química y biología. Entonces el sufrimiento no es absurdo. Entonces la muerte no es el final. Entonces hay propósito, hay destino, hay responsabilidad. Si Dios existe, entonces todos esos años viviendo como si nada importara realmente, fueron un error. Todas esas decisiones tomadas sin considerar lo eterno, tienen consecuencias. Pero también significa algo más, significa que nunca estuviste realmente sola. Que en cada momento de dolor, en cada noche de lágrimas, en cada instante donde sentías que el universo era frío e indiferente, alguien estaba contigo. Eso aterra porque destruye la fortaleza de la autosuficiencia. Porque admitir que necesitas a Dios es admitir que no eres el centro de tu propio universo. Y ambos, creyente y ateo, comparten el mismo terror fundamental. ¿Y si he vivido equivocado? ¿Y si he desperdiciado tiempo precioso? ¿Y si la respuesta que buscaba siempre estuvo ahí, y yo la ignoré? El encuentro. Fue una coincidencia, o quizás algo más, que Samuel y Lucía se encontraran. Fue en un café. Él había salido a caminar porque necesitaba aire. Ella estaba ahí porque no soportaba estar en su apartamento vacío. Se sentaron en mesas contiguas. Ninguno habló al principio.
Pero Samuel tenía una Biblia sobre la mesa. No la estaba leyendo, solo la miraba, como si fuera un objeto extraño que acabara de descubrir. Lucía la notó y, normalmente, habría ignorado la situación. Pero algo la impulsó a hablar. ¿Eres creyente?, preguntó, con más curiosidad que juicio. Samuel levantó la vista, sorprendido. No lo sé, respondió honestamente. Solía serlo. O al menos pensaba que lo era. Algo en su vulnerabilidad desarmó a Lucía. Yo nunca he creído, dijo. Pero últimamente, me pregunto si estaba equivocada. Se miraron en silencio por un momento. Dos extraños, dos caminos opuestos, una misma búsqueda. Y entonces Samuel hizo algo que no había hecho en años. Compartió su verdad. Tengo miedo, dijo. Miedo de que Dios sea real y yo haya perdido años fingiendo que no lo era. Lucía asintió lentamente. Yo tengo miedo de lo opuesto, dijo. Miedo de que Dios sea real y yo haya perdido años negando lo único que podría darle sentido a todo esto. En ese café, dos almas rotas se dieron cuenta de algo. La pregunta que los aterraba no era su enemiga. Era una invitación. La respuesta que nadie espera. Después de esa conversación, tanto Samuel como Lucía hicieron algo radical. Algo que requería más valentía que cualquier otra cosa que hubieran hecho en sus vidas. Decidieron buscar honestamente. Samuel regresó a su habitación esa noche y, por primera vez en años, se arrodilló. No con palabras ensayadas. No con oraciones memorizadas. Solo con honestidad brutal. Dios, si estás ahí, si has estado viéndolo todo, perdóname por vivir como si no importaras. No sé cómo hacer esto. No sé cómo volver a creer de verdad. Pero necesito saber. Necesito encontrarte. No hubo relámpagos. No hubo revelaciones dramáticas. Pero hubo algo. Algo pequeño pero profundo. Una paz que no venía de haber resuelto todo, sino de haber sido finalmente honesto. Lucía, en su apartamento, hizo algo que nunca pensó que haría. Habló al vacío, sintiendo algo ridícula, pero demasiado desesperada para que le importara. No sé si alguien me escucha. No sé si hay algo más allá de lo que veo. Pero si estás ahí, si realmente has estado conmigo todo este tiempo, necesito saberlo. Necesito ayuda. No puedo hacer esto sola. Y en ese momento de rendición absoluta, algo cambió. No afuera, sino adentro. El abismo que sentía dentro de ella, ese vacío que ninguna lógica podía llenar, se sintió un poco menos profundo. Semanas después, ambos volverían a encontrarse. Esta vez no por coincidencia, sino porque ambos habían comenzado a buscar activamente. Samuel había vuelto a la iglesia, pero diferente. Ya no iba por rutina. Iba con preguntas. Con hambre. Con necesidad real. Lucía había empezado a leer, a investigar, a hacer preguntas difíciles sin miedo a las respuestas. Y ambos descubrieron la misma verdad. La pregunta que aterra a creyentes y ateos no era una trampa. Era un rescate. ¿Por qué esa pregunta, y si Dios realmente está ahí? No nos condena. Nos libera. Nos libera de la carga de fingir. De la prisión de la autosuficiencia. Del peso de vivir como si nada importara. Samuel aprendió que Dios nunca se fue. Que cada momento de alejamiento, Dios estuvo esperando con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Lucía aprendió que la fe no es el enemigo de la razón. Que buscar a Dios no significa apagar tu mente, sino abrirla a una realidad más grande de lo que la ciencia puede medir. Y ambos aprendieron que el verdadero terror no es que Dios exista. El verdadero terror es vivir toda una vida como si no importara que exista. Porque cuando llegas al final de tus días y miras atrás, lo que más duele no son los errores que cometiste.
Es el tiempo que perdiste ignorando al único que siempre estuvo ahí. Conclusión. Hoy, esa pregunta llega a ti. No como juicio. No como amenaza. Sino como invitación. ¿Y si Dios realmente está ahí, viéndolo todo? Viéndote ahora mismo. Viendo tus dudas. Tus miedos. Tus heridas. Tus preguntas. Y esperando. Siempre esperando. Esperando que te atrevas a buscarlo de verdad. No con perfección. No con todas las respuestas. Solo con honestidad. Porque Dios no teme tus preguntas. Teme tu indiferencia. Así que hazle la pregunta. Búscalo. Llámalo. Y prepárate para la respuesta que cambiará todo.